Esta semana ha sido muy relevante y además de eso muy representativo para la comunidad latinoamericana como también la comunidad europea, ¿no? Porque fue la Semana Santa y nosotros siempre hemos dicho que somos agnósticos, respetamos todas las religiones. Por ejemplo, hay religiones del cristianismo que es la más dominante y sabemos por qué también, ¿no? Porque hubo una imposición y colonización. Y también está el Islam, la religión del Islam, el hinduismo, el budismo, el taoísmo. Son los 5 religiones que predominan en el mundo. Obviamente hay otras religiones, cientos de religiones, pero los más dominantes con mayor seguidores o feligreses son esos 5 religiones que en algún momento los vamos a también desarrollar. Hoy vamos a aprovechar para poder hablar sobre el cristianismo, pero no desde lo que ya hemos conocido, que sobre la Biblia, ¿no? Porque la Biblia también fue escrito, compilado, es un compilado de varios libros y que se ha llamado ese compilado Biblia. Y dentro de esos habían otros libros que fueron excluidos porque no entraba para el objetivo de Constantino de esa época, el rey, ¿no? Claro. Entonces, la Biblia es un punto de referencia como historia, como también como una leyenda. A partir de ahí nosotros conocemos la Semana Santa. Por ejemplo, el domingo ya comenzó el pasado domingo. En sí, a lo que yo tengo entendido, que una vez que pasa los carnavales, que es el miércoles como de ceniza, de ahí empieza la cuaresma. Son 40 días previos a lo que es la Semana Santa, donde que sí se celebra. Bueno, empieza el domingo entonces la Semana Santa, que es de Ramos. Sí. Se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Los fieles llevan ramos de olivo o palmas. Ahí entra como mensaje, como un humilde, lo contrario de la época, claro. Porque podían un vencedor, uno que confronta, hubiera entrado en caballo con armas con sus soldados, ¿no? Pero él entró en un burro como símbolo de humildad y la gente los recibía con palmas de olivo o con ramos de olivo y palmas. Y el día lunes y martes, miércoles son santos, días centrados en la predicación de Jesús, la traición de Judas y la preparación de la Pascua. El día jueves santos, la institución de la Eucaristía y el sacerdocio en la última cena. Por la noche Jesús es arrestado. Y el día viernes es Viernes Santo, pasión y muerte de Jesús en la cruz. Día de luto, ayuno y silencio. Eso fue ayer, porque nuestros padres también nos hacía ayunar. Y después a mediodía habían los 12 platos como símbolo de plato de comida, ¿no? Sí, variedad de comidas que no llevaba carne, pero variedad de 12 platos, y entre los vecinos nos compartíamos. Eso fue, y así que un día de ayuno y silencio. Y el día sábado, como hoy es santo, día de luto, porque ha sido ayer crucificado Jesús. Se encomienda a Jesús en el sepulcro y su descenso al limbo. Mañana domingo sería la resurrección, celebración central de Jesús. Resucita es un día de alegría con la vigilia pascual y el encuentro con el resucitado. Eso sería la Semana Santa que es para la religión católica del cristianismo. Sí, sí. Y bueno, ahí algo cortito, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chica, cuán respetuosos eran nuestros padres con la Semana Santa. Para nosotros era un día de guarda especial, al punto de que me acuerdo que mi mamá el día viernes
no me dejaba ni jugar, teníamos que estar como cuando es un día de luto, algo donde que estás sensible, tus sentimientos a flor de piel, tenías que estar así, tranquilo, callado, sin escuchar músicas fuertes, sin estarse gritando, peleando entre la gente. O sea, tenía que haber como un día de calma y paz por todo lo que se transmitió, ¿no?, a lo largo de las décadas. Bueno, desde ese lado está bien que deberíamos de ser siempre vivir en paz y en armonía, pero las condiciones también no dan para hacer eso, porque el contexto que vivimos, la sociedad no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, yo quisiera que veamos cómo era el contexto de esa región donde nació Jesús, por Belén, ¿sí?, por Jerusalén, cómo vivía, porque en ese año, en el año 0 desde el nacimiento, nosotros también como aymaras hemos nacido después de Jesús, que antes de nosotros habían otras sociedades, otros pueblos, y que también se han extinguido o se han mudado a otro lugar por cuestiones climáticas, por varios factores o por enfermedades. Claro, sí. Y hay pueblos que han desaparecido, entonces claro, entonces nosotros hay que por eso saber cuándo nació y cuándo reinó la cultura de los aymaras y su apogeo. Claro. Después, más antes estaban los tiahuanacos, después de los tiahuanacos los aymaras, los incas, los nazcas, los huari, tantas poblaciones que han ido pasando y evolucionando también. Entonces, ese momento donde nace Jesús, o antes, cómo era esa sociedad de ese lugar de Medio Oriente, ¿no? Y vamos a escuchar, que lleva como 28 minutos, y quisiera que escuches bien y después hacemos una conclusión. Muy bien, Juan, vamos. Las ciudades en tiempos de Jesús esconden detalles que pasan desapercibidos en la lectura bíblica. Probablemente imaginas cómo se construían las casas o cómo funcionaban las calles, pero la realidad arqueológica va mucho más allá de la arquitectura. Salir de casa después del atardecer en la antigua Judea era prácticamente un suicidio. No había policía, no había luz y las puertas de la ciudad te dejaban encerrado afuera. La vida de Jesús y sus discípulos era una película de supervivencia. Y es esa rutina fascinante y peligrosa y las maravillas del mundo de Jesús lo que vamos a explorar hoy. Si una cámara pudiera sobrevolar Nazaret o Cafarnaúm en el año 30, el primer impacto sería el color. Todo era monocromático, un marrón polvoriento de piedras brutas y ladrillos de barro que camuflaban las casas contra las colinas secas. Olvida las avenidas de mármol blanco de las películas épicas. La realidad de las ciudades donde Jesús caminó era un ataque sensorial de polvo, humo y claustrofobia. Al descender al nivel de la calle, la sensación de confinamiento era inmediata, pues lo que llamamos calle eran, en realidad, callejones irregulares de tierra apisonada que rara vez superaban los 2 metros de ancho. No existían aceras para separar a las personas del tráfico, así que una simple caminata al mercado era una disputa física por el espacio entre peatones, burros de carga cargados y las aguas residuales que a menudo corrían por el centro del camino. Este trazado caótico no era accidental, era defensivo. Las casas funcionaban como pequeñas fortalezas con paredes gruesas y sin ventanas hacia el callejón, dándole la espalda al mundo exterior, porque la calle era vista como un lugar de peligro y robo. La vida ocurría del lado de adentro, en los patios, pero esta búsqueda de seguridad creaba una curiosa paradoja sonora. Como las estructuras estaban pegadas unas a otras para economizar material y mantener la integridad estructural, el aislamiento acústico simplemente no existía. En una aldea de aquella época, el silencio era un lujo que nadie podía pagar. La comunidad funcionaba como un único organismo vivo, donde las paredes delgadas significaban que escuchabas la discusión del vecino, el llanto del bebé y la molienda de granos en la casa al lado. La privacidad era una fantasía futurista. La vida se vivía bajo la vigilancia auditiva constante del clan, donde todos sabían exactamente lo que estabas haciendo.
y había una rígida jerarquía de supervivencia en esos callejones. Si la silueta de un soldado romano o de un cobrador de impuestos montado a caballo aparecía bloqueando la luz, el habitante local sabía el protocolo instantáneamente. Necesitabas apretarte contra la pared de barro sucia y bajar los ojos. En aquellas calles donde la única ley era la fuerza, el espacio físico pertenecía a quien sostenía la espada, y el resto de la población necesitaba literalmente encogerse para sobrevivir. Cuando entrabas en una casa común en la Galilea del año 30, el choque térmico y olfativo era inmediato. Tus ojos tardaban algunos segundos en acostumbrarse a la oscuridad, pero tu nariz avisaba antes. El aire era caliente, húmedo y tenía un olor fuerte de paja mezclada con estiércol fresco. Esperamos encontrar una sala de estar, pero lo que existía era un sistema biológico de calefacción. La arquitectura de estas viviendas no priorizaba comodidad, sino la supervivencia contra el frío de la noche en el desierto. Sin electricidad o calefactores modernos, la solución era traer la fuente de calor más eficiente para adentro: el ganado. El piso de la entrada era de tierra apisonada y ahí dormían cabras, ovejas e incluso un burro. Puede parecer extraño hoy, pero dormir escuchando la respiración pesada de un animal de 50 kilos a tu lado no era señal de pobreza extrema, era la regla para la mayoría de las familias. El calor corporal de los animales subía y calentaba la plataforma de piedra elevada, donde los humanos dormían, comían y vivían. Exactamente en el borde de esa plataforma, separando el área de las personas del área de los animales, quedaban cavidades hechas en la piedra o cajas de madera para la comida de los animales. El nombre de ese comedero era pesebre. Esto cambia completamente la escena clásica de Navidad que conocemos. Cuando leemos que no había lugar en la posada y el bebé fue colocado en un pesebre, no significa que fueron expulsados a un establo aislado en medio del campo. Probablemente estaban en la sala principal de una casa de pariente, que ya estaba superpoblada, obligando a la familia a acomodarse en la parte baja, junto con los animales de la residencia. Pero si el invierno exigía ese apretón caliente y maloliente, el verano traía el problema opuesto. Cuando el calor del día transformaba esa caja de piedra en un horno insoportable, la vida doméstica migraba hacia arriba. El techo plano, hecho de ramas y barro compactado, se convertía en el cuarto principal. Era el único lugar donde se podía huir del olor a amoníaco de abajo y sentir alguna brisa. La casa antigua era una máquina de supervivencia donde el espacio se disputaba centímetro a centímetro. Pero si la falta de privacidad dentro de 4 paredes ya parece mala, el verdadero juicio social ocurría del lado de afuera, en el único lugar donde el agua brotaba del suelo. Hoy, cuando sentimos sed, basta girar un grifo y el agua aparece limpia y sin esfuerzo. Pero en la Judea del primer siglo, conseguir un simple vaso de agua era el trabajo más pesado y políticamente peligroso del día. La supervivencia de la familia dependía enteramente de la fuerza física de las mujeres, que necesitaban caminar hasta la fuente de la aldea, a menudo distante, equilibrando jarras de barro que, cuando llenas, pesaban más de 20 kilos. Imagina cargar un microondas en el hombro, bajo el sol fuerte, todos los santos días. Pero el peso físico no era el mayor problema. El verdadero desafío era el peso social. El pozo de la ciudad funcionaba como la red social de la antigüedad. Era ahí, en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde, que las noticias circulaban. Matrimonios eran arreglados y reputaciones eran destruidas. Aquel espacio alrededor del agua era un verdadero tribunal a cielo abierto, donde la ausencia de una mujer podía ser tan condenatoria como su presencia. Si querías saber quién estaba en desgracia con la comunidad, bastaba observar el reloj solar. Las mujeres respetables iban a buscar agua en grupos, en los horarios frescos del día. Ir al pozo al mediodía, bajo el sol abrasador, no era una elección de preferencia, sino una señal clara de exclusión social. Por eso el relato bíblico de la mujer samaritana yendo a buscar agua en la hora sexta, o sea, al mediodía, dice mucho más sobre vergüenza que sobre sed. Ella prefería enfrentar el calor insoportable
a enfrentar las miradas de juicio de las vecinas, y esa agua tan difícil de conseguir tenía un uso curioso. La obsesión de los fariseos y líderes religiosos no era con la higiene bacteriológica, concepto que ni siquiera existía, sino con la pureza ritual. Lavarse las manos antes de comer o tomar baños rituales en piscinas llamadas mikvahs no servía para matar gérmenes, sino para remover la contaminación espiritual de haber tocado algo o alguien considerado impuro. Podías estar físicamente sucio de tierra, pero si habías cumplido el ritual con el agua, eras considerado limpio delante de Dios. El agua controlaba la vida, la jerarquía y la religión. Pero mientras la vida en esas aldeas judías giraba en torno a la tradición y al pozo, a pocos kilómetros de ahí, una sombra gigante y moderna se erguía, trayendo un choque visual que la mayoría de las personas ni imagina que Jesús presenció. La imagen clásica que tenemos de Jesús es la de un carpintero, viviendo en una aldea tranquila y aislada del mundo. Pero la geografía cuenta una historia muy diferente y visualmente impactante. Nazaret no era una isla desierta. A solo 6 kilómetros de distancia, menos de una hora de caminata, se erguía algo que parecía haber aterrizado de otro planeta, la ciudad de Séforis. Mientras Nazaret estaba hecha de barro y silencio, Séforis era una metrópoli vibrante con 30.000 habitantes, conocida como la joya de Galilea. Imagina el contraste diario. Si eras un joven constructor, o tectón en griego, como Jesús y José, probablemente caminabas hasta allá para trabajar. Salías de una aldea conservadora, donde todos vestían lana cruda, y al cruzar el portón de la ciudad vecina, eras bombardeado por calles pavimentadas con mármol, teatros al aire libre y mosaicos coloridos en el suelo. Para un judío del primer siglo, entrar en Séforis era un ataque a los sentidos y a la moral. El choque cultural era brutal. Mientras que en las aldeas la ley prohibía imágenes de humanos o animales por considerarlas idolatría, en la ciudad romana veías estatuas de dioses paganos en cada esquina. Mientras que la modestia era la regla en casa, en el gimnasio de la ciudad vecina, hombres practicaban deportes completamente desnudos, algo abominable para la tradición local. Este escenario cambia la forma en que vemos el ambiente de los evangelios. Galilea no era apenas un escenario rural de ovejas y pastores, era un campo de batalla cultural. El escenario urbano seducía a los jóvenes con lujo, baños calientes y entretenimiento, mientras las aldeas luchaban para mantener la tradición de los padres. Fue en ese punto de tensión entre la simplicidad de la fe y la arrogancia del imperio que el mensaje cristiano nació. Pero si las ciudades ofrecían peligros morales para el alma, el espacio entre ellas ofrecía peligros físicos letales para el cuerpo. Porque en el momento en que ponías el pie en el camino para viajar de una ciudad a otra, la protección de la ley romana desaparecía y entrabas en un territorio donde la geografía conspiraba para matarte. Hoy, viajar 30 kilómetros es algo que hacemos en media hora de carro, escuchando música y con aire acondicionado. Pero en el primer siglo, esa misma distancia representaba una jornada de 2 días enteros que exigía planificación militar. Salir de los portones de la ciudad no era un acto de turismo, era un acto de coraje extremo, porque el camino era una tierra sin ley. La ruta más famosa y temida de la época, que conectaba Jerusalén con Jericó, era conocida como el Camino de Sangre. La geografía ahí conspiraba contra el viajero. El camino descendía casi 1 kilómetro en altitud en un trecho corto, serpenteando por desfiladeros de calcáreo llenos de cavernas naturales. Para un bandido o rebelde político, era la oficina perfecta. Podía observar a la víctima por kilómetro, atacar en una curva ciega y desaparecer en las grutas antes de que cualquier ayuda llegara. Por causa de ese riesgo real de muerte, el concepto de viajar solo, como hacemos hoy, era suicidio. Nadie tomaba el camino sin compañía. Las personas formaban caravanas gigantescas, agrupando familias enteras y aldeas vecinas para crear volumen e intimidar asaltantes. Esto explica un detalle curioso de la Biblia que muchos encuentran extraño: cómo José y María perdieron a Jesús a los 12 años en Jerusalén.
No eran padres negligentes, viajaban en una comitiva tan grande y caótica que era perfectamente normal asumir que el hijo estaba con los primos o tíos en la parte del frente o de atrás del grupo. Además del miedo de ser apuñalado por un sicario, estaba el desafío logístico de la pureza. No existían restaurantes de carretera confiables. Un judío devoto no podía simplemente comer en la casa de un extraño al borde del camino, pues no sabía si la comida era kosher o si los utensilios eran puros. Entonces, cada viajero necesitaba cargar el peso extra de la propia supervivencia: pan, aceite de oliva, pescado seco y vino en la espalda, transformando la peregrinación en una prueba de resistencia física bajo el sol del desierto. Si te gusta descubrir cómo era la vida real en esas épocas antiguas, comenta ahora. La historia cobra vida, para que continuemos trayendo este tipo de contenido. Los caminos romanos conectaban el imperio, pero fuera de las vías principales vigiladas, el terror dominaba. Sin embargo, si el camino era el lugar del miedo, el destino final de la mayoría de esos viajes era el lugar del impacto. Al llegar a la capital, el peregrino encontraba una ciudad que debería ser la casa de la paz, pero funcionaba como una industria sangrienta. Al cruzar los muros de Jerusalén durante la Pascua, la expectativa de encontrar un santuario de silencio y oración desaparecía en el primer minuto. Lo que recibía al viajero no era la paz espiritual, sino un ataque olfativo que mezclaba el olor grasoso de carne asada con el olor metálico inconfundible de sangre fresca. La casa de Dios funcionaba, en la práctica, como una industria de matanza a escala masiva. La logística necesaria para sacrificar miles de corderos en un solo día transformaba el templo en algo que hoy reconoceríamos más como un matadero industrial que como una iglesia. Los sacerdotes trabajaban descalzos sobre el piso de piedra resbaladizo, con las vestiduras manchadas, en un ritmo frenético de cortes y ofrendas. Había inclusive un sistema de ingeniería hidráulica específico para esto. Canales de drenaje llevaban la sangre excedente fuera del complejo, tiñendo de rojo el arroyo en el valle de Cedrón. El perfume de la ciudad santa era, irónicamente, el olor de la muerte. Pero si la nariz sufría con la matanza, los oídos sufrían con el comercio. El patio de los gentiles, el área más externa del templo, no tenía nada de sagrado. Era un bazar ruidoso y agresivo que operaba como el banco central de la nación. Como la moneda romana con la cara de César era considerada blasfemia y no podía ser usada para pagar el impuesto del templo, cambistas cobraban tasas abusivas para cambiarla por la moneda aceptada, el ciclo de Tiro. El sonido de las monedas cayendo en las mesas se mezclaba con los gritos de los vendedores de palomas y el balido de las ovejas, creando una cacofonía ensordecedora. Esto explica la furia de Jesús al voltear las mesas. Él no interrumpió un culto silencioso, detuvo una bolsa de valores corrupta que explotaba la fe de los peregrinos pobres que habían viajado días para estar ahí. Además del comercio y la sangre, estaba el caos demográfico. Durante las fiestas, la población de la ciudad se triplicaba. Las posadas se llenaban meses antes y la solución para la mayoría era dormir en las calles, en los techos planos o en campamentos improvisados alrededor de los muros. La ciudad sagrada se convertía en un barril de pólvora de gente sudada, cansada y explotada financieramente. Toda ciudad genera basura, pero una ciudad que sacrifica miles de animales y recibe multitudes genera un tipo específico de residuo que necesita ser descartado. Y el destino final de toda esa suciedad era un lugar tan terrible y humeante que acabó convirtiéndose en el sinónimo visual para la condenación eterna. Al mirar hacia el sur de las murallas de Jerusalén, una columna de humo negro y grasoso subía constantemente hacia el cielo, día y noche. El olor que venía de ahí era insoportable, una mezcla de azufre, basura quemada y carcasas de animales. Ese lugar no era un mito, era una ubicación geográfica real llamada Valle de Hinnom, o en griego, Gehenna. Para un habitante del siglo I, el infierno no era apenas un concepto abstracto de sufrimiento futuro,
Era el basurero de la ciudad que podían ver y oler todos los días. Era ahí donde la ciudad descartaba todo lo que consideraba inservible: restos de comida, escombros e incluso los cuerpos de criminales ejecutados que no merecían un entierro digno. El fuego nunca se apagaba, porque la basura nunca dejaba de llegar. Cuando Jesús usó la palabra Gehenna para describir la condenación, estaba usando una imagen visual poderosa que cualquier campesino entendía inmediatamente: el lugar donde la vida es descartada y consumida. Pero las ciudades antiguas no descartaban apenas residuos físicos, también segregaban lo que consideraban basura humana. Fuera de los portones, viviendo en cavernas o campamentos improvisados, estaban los leprosos. La enfermedad de piel, que podía ser cualquier cosa desde psoriasis hasta la lepra moderna, era una sentencia de muerte social. Por la ley religiosa, estaban prohibidos de entrar en las aldeas amuralladas. La crueldad del aislamiento era sonora. Si un leproso necesitaba caminar cerca de un camino o veía a alguien aproximarse, tenía la obligación legal de gritar la palabra tamé, que significa impuro. Era una alarma humana para garantizar que nadie se acercara. El mayor miedo de la población sana no era apenas el contagio bacteriológico, algo que ni siquiera comprendían bien, sino la contaminación ritual. En aquella sociedad, el toque era peligroso. Tocar a un leproso, a un cadáver o incluso a una mujer durante su ciclo menstrual te convertía en espiritualmente radioactivo. Quien tocara lo impuro quedaba impuro también, siendo prohibido de entrar al templo o participar de la vida comunitaria hasta pasar por rituales de purificación. Esto creaba muros invisibles entre las personas, donde la compasión era frenada por el miedo de convertirse en un excluido. La sociedad judía vivía bajo el peso aplastante de esas reglas de pureza, intentando mantener la santidad a cualquier costo. Pero había otro peso, mucho más tangible y brutal, que aplastaba el bolsillo y la dignidad de cada trabajador, viniendo directamente de un imperio que no se preocupaba por la pureza, apenas por el oro. Si caminaras por las calles de Cafarnaúm y miraras a los ojos de las personas, percibirías una tensión constante, una rabia silenciosa que flotaba en el aire como electricidad estática. La razón para esto no era apenas la pobreza, sino la humillación diaria de vivir bajo una ocupación extranjera. Roma no era apenas un gobierno distante, era una mano pesada que entraba en tu bolsillo y en tu dignidad todos los días. El cobro de impuestos no ocurría una vez al año a través de un boleto discreto. Era una confrontación física y diaria. Imagina ser un pescador en el mar de Galilea. Antes de vender tu pescado, necesitabas pasar por la aduana local, donde un publicano, un judío contratado por Roma como Mateo, revolvía tus canastos. Él tenía el poder de decidir ahí mismo cuánto de tu trabajo arduo sería confiscado para pagar el lujo del emperador del otro lado del mar. Pero el dinero era apenas parte del problema. Había una ley romana específica que generaba un odio visceral en las calles, la ley de la milla. Cualquier soldado romano, en cualquier momento, podía parar a un ciudadano judío en medio del camino, tirar su equipaje pesado a sus pies y ordenar: «Carga esto». Y por la ley, el civil estaba obligado a cargar aquel bulto por 1 milla, cerca de 1,5 kilómetros. Era la humillación suprema. Un padre de familia podía ser tratado como un animal de carga delante de los hijos, forzado a servir al ejército que lo oprimía. Por eso, cuando Jesús dijo: «Si alguien te obliga a andar 1 milla, ve con él 2», la multitud debe haber quedado en shock. Estaba sugiriendo retomar el control de la situación a través de una generosidad desafiante, en un contexto donde la sumisión forzada era la norma. ¿Y hacia dónde iba todo ese dinero y sudor? No se quedaba en las aldeas pobres, fluía hacia lugares como Cesarea Marítima, la sede del gobierno romano en la región, una ciudad portuaria deslumbrante, construida con mármol e ingeniería avanzada, con hipódromos y templos dedicados a César. Para un campesino judío, ver aquella opulencia era la prueba física de su propia explotación. La arquitectura imperial traía caminos y acueductos, pero el precio era el hambre del pueblo.
La ciudad era un barril de pólvora listo para explotar en revuelta en cualquier momento. Pero mientras el día traía la tensión de los soldados y de los impuestos, el atardecer traía un tipo diferente de miedo, un terror primitivo que nosotros, modernos, olvidamos completamente. Para nosotros, modernos, la noche es apenas un cambio de escenario. Apretamos un interruptor y la vida continúa. Pero si estuvieras en Jerusalén o Nazaret en el primer siglo, el atardecer no marcaba el fin del horario laboral, marcaba el inicio de un confinamiento obligatorio por el miedo. Cuando la última luz desaparecía en el horizonte, la ciudad no apenas oscurecía, moría. La oscuridad de aquella época era absoluta, algo que raramente experimentamos hoy con nuestra contaminación lumínica. No había iluminación pública, excepto quizás por las antorchas ocasionales de una patrulla romana, que servían más para intimidar que para iluminar. Dentro de las casas, la luz era un lujo caro. Las lámparas de barro quemaban aceite de oliva, el mismo aceite usado para cocinar. Mantener una luz encendida significaba, literalmente, quemar la comida de la familia. Por eso, la mayoría de las personas simplemente se iba a dormir tan pronto oscurecía. Esa oscuridad traía un peligro logístico fatal. Las ciudades amuralladas tenían una regla inflexible. Los portones se cerraban al anochecer. Si eras un viajero atrasado y llegabas 5 minutos después del cierre, no había negociación. Dormirías del lado de afuera, apoyado en el muro, completamente vulnerable a bandidos, lobos y al frío del desierto. La muralla era la única línea divisoria entre la civilización y el caos salvaje. Incluso para quien estaba dentro de casa, la seguridad era ilusoria. Hoy pensamos en ladrones forzando puertas o rompiendo ventanas. Pero en aquellas aldeas de construcciones simples, los criminales actuaban de forma diferente. El término griego usado en la época para ladrón a menudo se refería a alguien que cava. Esto porque era más fácil y silencioso cavar un agujero a través de la pared de barro seco de la parte trasera de la casa que intentar forzar la puerta del frente. El terror nocturno era escuchar el sonido apagado de algo raspando la pared mientras intentabas dormir. Esto cambia la forma en que entendemos las metáforas bíblicas. Cuando se hablaba de luz del mundo o caminar en la luz, el mensaje no sonaba apenas poético o espiritual para los oyentes originales. Sonaba como una necesidad física urgente. La luz era la única garantía de que no serías atacado, robado o dejado fuera de los muros. Pero mientras el pueblo temía la oscuridad de la noche, que siempre terminaba al amanecer, una sombra definitiva estaba formándose en el horizonte político, una tormenta de hierro y fuego que no traería apenas miedo, sino el fin total de aquel mundo que conocían. Quien camina hoy cerca del muro de los lamentos ve piedras gigantescas, algunas pesando cientos de toneladas, encajadas con una precisión que desafía incluso la ingeniería moderna. Mirándolas, la sensación es de eternidad. Parecía imposible que algo tan sólido pudiera caer, pero aquel mundo vibrante, sucio y ruidoso que describimos hasta ahora tenía fecha de vencimiento. En el año 70 después de Cristo, el Apocalipsis llegó, no con ángeles y trompetas, sino con las legiones de hierro de Roma, la tensión que hervía en las calles bajo el cobro de impuestos y la brutalidad militar finalmente explotó en una revuelta abierta. La respuesta del imperio fue la aniquilación total. El general Tito cercó Jerusalén, cortando el abastecimiento de aquellas caravanas que traían comida. La ciudad, que antes olía a especias y animales, pasó a oler a muerte. El hambre llegó a un nivel tan desesperante que los relatos históricos describen escenas de canibalismo dentro de los muros. La sociedad que valoraba tanto la pureza ritual acabó consumiéndose a sí misma en la suciedad del asedio. Cuando las murallas finalmente cedieron, el fuego hizo el resto. El templo, aquel centro económico y religioso que parecía intocable, fue incendiado. El calor fue tan intenso que el oro de las decoraciones se derritió y escurrió por las grietas de las piedras, haciendo que los soldados romanos desmontaran el santuario bloque por bloque
para saquear el metal precioso. Fue el cumplimiento literal y aterrador de la predicción de que no quedaría piedra sobre piedra. Existe una prueba física de ese momento que no depende de fe, apenas de una pala. Si excavas el subsuelo de la ciudad vieja hoy, encontrarás lo que los especialistas llaman capa de destrucción. Es una línea negra de cenizas, madera carbonizada y puntas de flechas romanas que marca exactamente dónde aquella civilización se detuvo. El colapso de las piedras llevó al colapso de la élite. Los saduceos, aquella aristocracia rica que controlaba el comercio del templo, desaparecieron de la historia de la noche a la mañana, pues su base de poder se convirtió en humo. Quienes sobrevivieron fueron justamente los grupos que no dependían del edificio físico, los fariseos, que se enfocaban en el estudio de la ley en las sinagogas locales, y los seguidores del camino, los primeros cristianos, que entendieron que el templo real no estaba hecho de roca. Caminar por ahí hoy es andar sobre el cementerio de una cultura que intentó desafiar al cielo y al imperio al mismo tiempo. Las piedras de Herodes cayeron, pero las ideas que nacieron en aquellas calles estrechas y polvorientas sobrevivieron al fuego. Había un poder en el que no han cambiado mucho, no ha cambiado. ¿Por qué? Porque hay gente que sigue siendo pobre a pesar de la modernidad, de que hayan caminos, de que hayan distintas situaciones en las que tal vez ha mejorado la civilización, pero nos hemos quedado con eso que fue desde un principio el pueblo, los habitantes siempre sufriendo y padeciendo, y los ricos y poderosos ahí. Esa época no habían ricos como hoy, eran reyes. Exacto. Los reyes y sus allegados, la familia patricios que los decían, porque ahí estaban los reyes, los patricios y los vasallos y los esclavos. Bueno, Jesús nació en ese contexto, en ese ambiente, donde no había leyes, porque te mataban por nada, vivías en la miseria, no era una vida digna, y seguramente el promedio de vida era por eso dicen la edad clave de Jesús a los 33, hasta eso llegaban, porque no podías vivir más allá si eras pobre. Los únicos que podían llegar a los 70, 100 años seguramente eran los reyes, y aún así hay que ver, porque en esa época no había los medicamentos que hoy tenemos, ¿no? Pero por eso la lepra, todo eso eran excluidos y que no tenían cura, y tenías que morir a lo que te dé la enfermedad, y morías a los 34, 40 años cuando mucho. Eso era el promedio de vida. Y ahora en la actualidad lo mismo, los gobiernos que entran del pueblo hacen que el nivel de vida crezca. Ya no, por ejemplo, ahora podemos morir a los 70, 75 años, pero antes era con los mineros, por ejemplo, a los 40, 50 años, con el mal de minas, y el promedio de vida era 65 años en la década de los 90. Hoy en día son ya los 70, 10 años más ya podemos vivir dignamente. Una cosa es vivir y otra cosa es durar también, ¿no? Vos podés vivir 100 años, pero hay que ver cómo vives también. Entonces, de manera digna, 75 años. Esos son decisiones políticas. Y en ese momento la gente vivía a los 40, 35 años. Jesús nació en ese ambiente donde no había justicia, pero él podía haber convulsionado porque tenían seguidores, porque en un momento convocó 5.000 hombres y más la gente que ya lo habían reconocido como líder, pero él entró en un burrito a Jerusalén. Jerusalén, una ciudad importante que ha sido destruida, construida varias veces en su historia, y entonces Jesús entra de manera humilde en un burro, llevando el amor al prójimo, en la solidaridad.
haciendo lo contrario que en ese momento vivía la sociedad, como ahora que es el capitalismo, el personalismo, el egoísmo, el que tiene más fuerza sobre la ley de la selva. En ese momento era eso. Aparte también, para enlazar a esto que dices, era la única persona que en su momento pudo visibilizar las cosas malas que se estaban haciendo en contra del pueblo, como los impuestos, como una iglesia, en vez de hacer ese trabajo de ayudar y acompañar al prójimo, estaba haciendo el mercado. Exacto, se estaba haciendo un mercado. Entonces, lo que yo quisiera traer a este momento, que acá ahora tenemos algunos líderes, porque hay que decirlo así, algunos líderes que van y denuncian en contra de este poder que yo digo desde hace rato que nos viene dominando a lo largo del tiempo, que quiere doblegar la voluntad del pueblo. Por eso que nosotros tenemos que empezarnos a dar cuenta de quienes defienden los intereses del pueblo y quienes van en contra. Sí, esa época de Jesús pues había inseguridad, no había leyes, por eso nacieron también los caballeros templarios. Es una historia hermosa de los templarios, donde protegían, justamente habían caravanas que iban a Jerusalén a visitar, y en esas habían secuestros, habían violaciones, que te robaban. Y entonces también, no sé en qué momento apareció Robin Hood, ¿no? Donde también robaban a los ricos, claro, a los que habían recaudado los impuestos para repartir entre los pueblos. Entonces siempre hubo gente que quería dar dignidad a la mayoría, a los oprimidos. Y cuando murió Jesús, a los 33 años ganan los reyes. Hasta 1789 reinaron los reyes felices, porque si Jesús no hubiera muerto, tal vez los reyes hubieran perdido su poder. Pero como han logrado crucificarlo, ganaron los reyes y reinaron 1700 años, hasta que en Francia el rey Luis XVI cae y es decapitado. Ahí nacen los derechos del hombre. Hasta el próximo sábado, Janet. Nos estamos viendo el próximo sábado. Era un buen día, por fin pasó. Metropolitana, la radio del pueblo. 99.7, el día ya va a comenzar.